Hoy vamos a leer un mail totalmente valiente, creo que de los mejores del año en cuanto a redención y esperanza. Les traigo una realidad. Martín me mandó este correo desde el fondo de un pozo donde capaz muchos de ustedes quizás están hoy. Es una historia de deuda, de soledad, de pérdida, eh, pero sobre todo de una voluntad de hierro para volver a empezar. Vamos con la historia. El correo comienza así. Hola, ¿cómo estás? Te escribo desde la mesa de mi cocina. Son las 6 de la mañana. Afuera todavía está oscuro, pero es esa oscuridad azulada que ya empieza a oler a amanecer. Es la primera vez en casi 2 años que me levanto antes que el despertador sin sentir ese peso en el pecho. Mi nombre es Martín. Durante mucho tiempo mi vida fue una lista de tareas para complacer a los demás. Tenía un negocio que funcionaba, una familia que mantener y esa presión constante, casi asfixiante de ser el proveedor, el tipo que nunca se cansa, el que resuelve, el que siempre tiene un plan B bajo la manga. Me puse una máscara de acero y me convencí de que si yo estaba firme, nada podía salir mal, pero por dentro me estaba apagando como una vela que se queda sin oxígeno. Hace un año, el castillo de naipes se me vino abajo. Mi negocio quebró. No fue de golpe, fue una agonía lenta, de esas que te quitan el sueño mes a mes, viendo cómo los números rojos avanzan como una marea. Las deudas me comieron y lo que más me dolió es que sentí que con el dinero se había ido mi identidad. Sin el éxito, sin el local, sin la cuenta bancaria, ¿quién era yo? Me quedé solo en una casa que, de repente, se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada rincón me recordaba lo que ya no tenía. Hubo noches, te soy sincero y me duele recordarlo, en las que me sentaba en el suelo, con la espalda apoyada en la pared de la cocina, totalmente oscuras. Me quedaba ahí por horas. Pensaba que el mundo estaba mejor sin mi peso. Me sentía un fracasado, una estafa para mis hijos, una decepción para mis papás, que tanto se habían sacrificado. Me miraba al espejo del baño y no reconocía al hombre que tenía enfrente. Esos ojos apagados no eran míos. Estaba en un pozo tan profundo que ya ni siquiera me molestaba la oscuridad. Me había acostumbrado a ella como si fuera una manta vieja y pesada. Pero hace un mes algo me quebró, y no se quebró para mal, sino para dejar entrar luz. No fue un milagro de película, fue un cansancio diferente. Me cansé de estar derrotado, me agoté de mi propio lamento. Un martes, después de casi 3 días sin salir de casa, me puse las zapatillas y comencé a caminar sin rumbo, solo para que el aire me pegara en la cara. Caminé unas 20 cuadras, hasta una zona de casas bajas. Ahí vi a un hombre mayor, de unos 80 años, arreglando un jardín que estaba hecho un desastre. La tormenta de la noche anterior había sido feroz. Las flores estaban aplastadas, las ramas rotas, y el cantero era un charco de barro negro. Me detuve a mirarlo. El hombre trabajaba con una calma que me dio envidia. Despacio, planta por planta, iba sacando el barro con sus manos arrugadas, enderezando los tallos que todavía tenían vida. Me acerqué y le pregunté, casi con rabia, ¿no le da pena ver todo así? ¿Tanto trabajo para que una tormenta de una hora lo destruya todo? El viejo se acomodó la gorra, me miró con unos ojos claros que parecían haberlo visto todo y me dijo algo que me cambió el eje. Mire, hijo, el barro es solo tierra con mucha agua. Si usted se desespera y lo pisa, lo arruina más. Pero si espera que se seque, la tierra sigue ahí y la tierra seca es, es la que mejor agarra la semilla. Me quedé helado. Esa frase quedó rebotando en el alma como una campana. Mientras caminaba de vuelta a mi casa, entendí que yo era ese jardín. Mi vida estaba llena de barro. Si había pasado una tormenta económica y emocional que me había dejado en el suelo, pero la tierra, mi esencia, mis valores, mi gana de vivir, eso no se lo había llevado la tormenta. Eso seguía debajo del agua. Esa noche llegué a mi casa y por primera vez en meses no busqué la oscuridad. Prendí las luces de la sala, todas.
Busqué una libreta vieja y una lapicera. Me senté y empecé a escribir, pero no noté todo lo que había perdido. Hice una lista de lo que todavía tenía. Escribí, tengo mis manos, tengo 45 años de experiencia, tengo hijos que me quieren, aunque yo creo que no me merezco su amor, tengo salud y tengo la voluntad de no morir en este rincón. Esa lista fue mi mapa de rescate. Empecé de a poco, casi con vergüenza, pero con decisión. Fui a ver a un antiguo colega y le pedí laburo, no de gerente. Era, no era el puesto de dueño que mi ego extrañaba, era un puesto de operario, cargando cajas, haciendo inventario. Al principio me dolió en el orgullo, pero el primer día que volví a casa con la ropa sucia de trabajo, sentí una dignidad que el dinero nunca me había dado. Estaba en movimiento, estaba sacando el barro. Después vino lo más difícil, hablar. Llamé a mis hijos, nos juntamos en una plaza, les pedí perdón, no por haber quebrado el negocio, sino por haberme ausentado estando presente, por haberme escondido en mi tristeza y haberlos dejado solo por miedo a que me vieran mi debilidad. Lloramos y ahí entendí que mi debilidad era lo que más nos unía porque me hacía humano ante sus ojos. Hoy, mientras te escribo este correo, quiero que alguien más lo escuche, alguien que quizás esté hoy sentado en ese mismo suelo oscuro donde yo estuve. Escúchame bien, el pozo no es tu casa, es solo un lugar donde te caíste de paso. Todavía tengo deudas, no te voy a mentir. Todavía hay noches en las que el miedo me susurra al oído que no voy a llegar o que ya estoy viejo para empezar. Pero ahora sé qué hacer con ese miedo. Lo escucho, le doy las gracias por querer protegerme y sigo caminando, porque la esperanza no es sentarte a esperar a que el sol salga. La esperanza es la decisión de empezar a caminar en la oscuridad, sabiendo que el amanecer es inevitable si no te detienes. Hoy me levanté, me hice este café que tengo acá al lado y me vi en el espejo. Ya no vi a un fracasado, vi a un hombre que está volviendo a empezar de cero, con las cicatrices a la vista, pero con la espalda derecha. Empezar de nuevo es el acto más valiente que existe en este mundo. Si vos estás ahí con el barro hasta el suelo, hasta el cuello, recordá lo que me dijo el viejo, espera que se seque, no te pises a vos mismo. La tierra sigue ahí esperando que vuelvas a plantar. Gracias por leerme y gracias por ser ese puente entre tantas historias que nos recuerdan que, aunque la noche sea larga, siempre, siempre termina amaneciendo. Un abrazo grande, Martín.